El zorro y los 4 pollitos. Había una vez en una hermosa granja una mamá gallina llamada Doña Clotilde, quien cuidaba amorosamente a sus 4 adorables pollitos, Panchito, Juanita, Carlitos y Rosita. Doña Clotilde les enseñaba con dulzura y paciencia, siempre recordándoles que no se aventuraran demasiado lejos del gallinero, pues afuera, más allá de los límites de la granja, acechaba el astuto zorro. Un día soleado, mientras Doña Clotilde estaba ocupada picoteando semillas con sus amigas gallinas, los traviesos pollitos decidieron que sería divertido explorar un poco más allá de su hogar. Solo un poquito, pensaron, sin prestar mucha atención a los sabios consejos de su madre. Así que con sus pequeñas alas y patitas, se aventuraron por prados verdes y las flores silvestres. Jugaban y reían, completamente ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Hasta que de repente divisaron una sombra furtiva que se acercaba velozmente. Era el zorro, con sus ojos avizores y su cola esponjosa ondeando en el viento. Los pollitos, presas del pánico, se agruparon temerosos, sin saber qué hacer. Entonces el más astuto de todos, Panchito, tuvo una brillante idea. ¡Rápido! «Sostengamos esta roca gigante», exclamó, señalando una enorme piedra cercana. Los otros pollitos, confundidos pero confiando en su hermano mayor, se apresuraron a seguir sus indicaciones. Justo en ese momento el zorro llegó hasta ellos, curioso por la extraña escena que presenciaba. «¿Qué están haciendo, pequeños pollitos?», preguntó el zorro con una sonrisa ladina en su rostro. «Estamos sosteniendo esta roca», respondieron los pollitos al unísono, con tono solemne. «Porque si la soltamos, el mundo se acabará». El zorro, sorprendido por la respuesta, decidió acercarse aún más para ayudar. Los pollitos, disimulando su nerviosismo, le advirtieron que no se desprendiera de la roca, pues podrían ser aplastados. Luego, con la excusa de ir por ayuda, los pollitos emprendieron una rápida retirada, dejando al zorro confundido y atrapado bajo el peso de la enorme piedra. El zorro, agotado y desconcertado, luchó en vano por liberarse, pero la roca permanecía firme sobre él. Finalmente, exhausto y furioso, el zorro comprendió que había caído en una trampa ingeniosa. Jurando venganza, se dispuso a buscar a los pollitos, pero antes de que pudiera moverse, unos feroces perros guardianes de la granja interceptaron, obligándolo a huir con el rabo entre las piernas. Mientras tanto, los valientes pollitos regresaron al gallinero, donde fueron recibidos con alivio y alegría por su madre. Desde ese día aprendieron a valorar aún más los sabios consejos de Doña Clotilde y a nunca subestimar el poder de la astucia y la cooperación frente al peligro. Y así la granja siguió siendo un lugar seguro y feliz para todos sus habitantes, gracias a la inteligencia y el coraje de los 4 pequeños pollitos.